Y cómo no vamos a alabarte y bendecirte y glorificar tu nombre, Señor. ¿A dónde hemos de ir? ¿A dónde hemos de acudir? Señor, tú eres el Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra. Los demás, Señor, son dioses falsos, Señor. No ven, no oyen, no escuchan. Señor, gracias porque nos has escogido, Señor, para gloria y honra tuya, Señor. Éramos como los demás, pecadores, pero tú has querido, Señor, por obra y gracia de tu Espíritu Santo, danos la salvación. Y estamos aquí para eso, para darte las gracias, Señor, por lo que tú has hecho por nosotros en la cruz, por habernos reconciliado, Señor, contigo a través de la obra de Cristo, Señor. Y cómo no, vamos a ser agradecidos, claro que sí, alabarte y bendecirte y glorificar tu nombre en esta tarde. Pedirte para que tú asistas en este culto, que el pastor tú lo bendigas con la palabra que sea de aquí, que nos alimentes, Señor, de una manera sencilla, de una manera clara, de una manera directa, Señor, para que tú nos bendigas. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hechos 4, buscaremos del 5 al 14, versículos del 5 al 14. Hechos 4, del 5 al 14. Y después continuaremos, cuando acabe del 14, del 23 al 31. Hechos 4, del 5 al 14. Y después continuaremos del 23 al 31. Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel,
puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia y sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo el hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podía decir nada en contra. Pasamos al versículo 23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todos los que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolos oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Dios, Señor, tú que eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron con los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en ella, en esta ciudad, contra el Santo Hijo Jesús, en quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habías antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios, mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra del Señor. Gracias a Dios. Amén. Vamos a orar por el pastor. Señor, estamos en tu presencia y cómo no vamos a alabarte y bendecirte. Queremos pedirte para que tú nos des, Señor, palabra tuya por boca del pastor, para que tú nos edifiques, nos exhortes, nos animes, Señor, a seguir adelante y que nos des nuevas fuerzas para no desmayar. Bendícelo a él, al pastor, a su predicación, a su familia, a su mujer. Señor, obra en su vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues quisiera hablaros de cómo podemos superar problemas en nuestra vida. Quizá la primera pregunta sería dirigirme a todos vosotros y preguntar si hay alguien aquí que no tenga problemas. Entonces, si fuera ese el caso, quizá no va a tener mucho interés en seguir lo que vamos a decir, ¿no? Si no, yo no tengo nunca problemas. Mire, yo ahora mismo no tengo problemas y no tengo problemas y no quiero tener problemas. ¿Verdad? No es una cuestión de voluntad. Los problemas no se van con el hecho de no querer tener problemas. A veces, precisamente, cuando no quieres tenerlos es cuando te vienen más problemas. Precisamente porque no tienes una actitud de confrontarlos, de reconocerlos, de intentar solucionarlos. El título de la predicación podría ser Superando problemas, dificultades, con actitudes sabias y espirituales. Los problemas los puedes intentar solucionar a veces a tu manera. Cada uno tenemos la nuestra. Gracias, José, gracias. Cada uno tenemos las nuestras. Algunos solucionan problemas como si un elefante entrara en una cacharrería, ¿no? Son personas con mucho ímpetu. Ahí está el problema. Yo tengo fuerza y tengo sabiduría y quiero solucionarlo. Arrolladoramente. Entran en la cacharrería esos bazares llenos de cosas, de pequeños objetos de decoración y la mitad queda roto. En el primer intento de solucionarlo nos hemos cargado la mitad, o sea que tenemos el problema que teníamos multiplicado por el número de cosas que hemos roto, el problema ha aumentado exponencialmente. Otros, en cambio, por personalidad decimos, uy, un problema. ¿Sabes qué voy a hacer? A ver si me queda lugar en el congelador. Hay varios sistemas, ¿eh? Uno es debajo de la alfombra,
¿no? El otro se ve que da mejores resultados porque congelamos los problemas, ¿no? Lo ponemos allí, lo ponemos al fondo y a ver si se congela y no vuelve a salir nunca más. Ya sabéis que esto no suele pasar. El problema, no sabemos por qué, sobreviven a bajas temperaturas, ¿no? Y generan altas temperaturas. A veces llegan a puntos de ebullición que parece que nos va a salpicar, que nos va el fuego a quemar a todos a veces. Así que realmente necesitamos esas actitudes sabias y espirituales para solucionar los problemas, porque si no, queriendo arreglarlos o queriendo apartarlos, lo que hacemos es todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. Allí siguen. ¿Qué sucede? ¿Qué le sucede en la vida de una persona que a lo largo de 5 años ha tenido un buen número de problemas cada año y todos los ha metido en el congelador? ¿Qué le sucede a esa persona al cabo de 5 años? Que se tiene que comprar otro congelador. Ese ya lo tiene lleno, ¿no? Y además, normalmente esos problemas no solo no desaparecen, yo diría, de los 100 problemas que has metido en el congelador, quizá con un poco de suerte y sobre todo con mucha bendición del Señor, algunos han desaparecido por sí mismos. Pasa, eso pasa. Algunos se apagan porque consumieron toda la energía que generaban o la persona que te los provocaba se ha ido a las antípodas, o cosas de este tipo, casi milagrosas que a veces pasan. Pero normalmente es lo que dice el refrán, que crían, no se van, no desaparecen, más bien crían. Has puesto 100 problemas juntos y eso lo que te puede suceder es que hayan criado o que hayan aumentado y que no te atrevas a abrir el congelador, porque yo estoy seguro que podías lidiar con un problema, con 2 problemas, con 3 problemas, pero con 300 cuesta mucho más. Entonces esta tampoco no es la actitud que la palabra de Dios nos anima a tener, ni debajo de la alfombra, ni en el desván de los abuelos, ni en el congelador de casa. Mejor que los problemas con la sabiduría y la fuerza que te da el Señor, mejor que los afrontes, mejor que los afrontemos para solucionarlos. La Biblia habla mucho de estas cosas prácticas. No os penséis que yo estoy ahora sacando del baúl de los recuerdos de una persona ya con una cierta edad y experiencia y tengo unas cuantas cosas que recuerdo y que contar. No es esto. Yo lo encuentro en la palabra de Dios. Encuentro que lo normal no me gusta, no me produce ningún tipo de felicidad ni de alegría, pero lo normal es tener problemas. Espiritualmente, tener pruebas, dificultades, es signo de vida espiritual. Los únicos que no tienen problemas son los que ya no están bregando en esta vida, ¿no? Esos ya no tienen problemas. Pero lo normal aquí es tenerlos. Y debemos tener la actitud sabia, pero también valiente para afrontarlos y, con la ayuda del Señor, solucionarlos. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos superar nuestros problemas? Sobre todo, ya veréis que a veces hablo de los problemas, de las dificultades en general, pero claro, los más graves de ellos son los que tienen que ver con el pecado. El pecado sí que es un problema. No te lo dice un moralista, no te lo dice José Luis porque es pastor y quiere que decirlo, no. Te lo dice una persona que cree en lo que lee en la palabra de Dios y que ha vivido suficiente como para ver esta ley espiritual que se cumple una y otra vez. Los pecados sí que son un problema y sí que te van a traer problemas, porque resulta que la paga del pecado es muerte y es así. El pecado es como una bomba que al final te va a explotar. Te va a explotar si las tienes en las manos y si te la guardas en el bolsillo también te va a explotar. El pecado siempre trae terribles consecuencias. Así que también en esta predicación, estudio bíblico de hoy, pues vamos a ver que es así. Que a veces los problemas no tienen que ver con nuestro pecado, no, pero tienen que ver con el pecado de los demás. Normalmente los problemas casi siempre tienen que ver con el pecado, el tuyo o el de los demás.
Estoy convencido que tanto a nivel personal como a nivel de iglesia, crecemos cuando afrontamos los problemas. Si no, no podemos crecer espiritualmente. El libro de los Hechos, en el capítulo que hemos leído, nos muestra esto. Mirad, los primeros problemas que ellos tuvieron problemas sin parar. Por un día de oasis espiritual en el que no hubiera muchos problemas, tenían meses de dificultades, de persecuciones, de cosas difíciles que resolver. Y entonces en este caso tenemos el primero de los problemas. Parece que todo es una maravilla, porque el Señor cumple la promesa de darles el Espíritu Santo, Hechos capítulo 2. Y los creyentes que estaban en oración, que estaban esperando, anhelando, que estaban expectantes, reciben la plenitud del Espíritu Santo. Y se convierte en 3.000 personas. Y la iglesia es un lugar donde el amor, el poder de Dios, la comunión fraternal, la enseñanza llena de inspiración de los apóstoles que les hablan de Jesucristo, realmente era una maravilla, era una balsa de aceite. Aquel lugar era un remanso de paz. Dios derramaba bendición tras bendición. Incluso después de Pentecostés, Pedro va a la puerta del templo y allí se encuentra un hombre cojo de 40 años, que lo tenían que llevar y lo ponen en aquel lugar. Y él le dice: mira, no tengo ni oro ni plata. Esto nos suena, ¿verdad? Tiempos de crisis. No tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y el ciego, ayudado por Pedro, que confiaba plenamente en aquella acción que había hecho en el nombre de Jesús, guiado por su Espíritu, lo toma de las manos y aquel hombre de nuevo puede tener fuerza en sus piernas, en sus pies tullidos, y estaba dando saltos y glorificando a Dios. Y tantos fueron los que vieron maravillados ese milagro, que el número de personas que se había ido convirtiendo al Señor alcanzaba 5.000 hombres. 5.000 hombres. O sea que allí había muchas familias, había las esposas, los hijos. Era ya una iglesia de miles y miles y miles de personas. Y esto despierta enseguida envidia y oposición. Los judíos los mismos que habían crucificado a Jesús, vieron con muy malos ojos que en el nombre del Jesús que ellos habían crucificado, Dios siguiera haciendo grandes milagros. Así que cogen, es lo que hemos leído, es lo que nos ha leído José, entonces ellos ven lo que está sucediendo, los apresan, resentidos, dice el versículo 2. Vinieron los sacerdotes, capítulo 4, versículo 1, con el jefe de la guardia y los saduceos resentidos. Mirad esta palabra. No hace falta que la pongan en negrita subrayada. Cuando ves esta palabra, intuye problemas, anticipa problemas. Si estás con personas resentidas, te van a contagiar, te van a afectar los problemas que esto trae. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, les echaron mano y los pusieron en la cárcel y después los presentaron delante de las autoridades para ser juzgados. Y entonces les preguntan, versículo 7, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Una pregunta muy directa. ¿Con qué poder o en qué nombre? Y entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, fíjate por favor también en esta palabra cada vez que aparezca, lleno del Espíritu Santo, porque no hay mejor manera de solucionar los problemas de la vida que estando lleno del Espíritu Santo. Esta sí que es una actitud espiritual y sabia que va a resolver problemas. Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos, ya que se nos interroga acerca de la sanidad hecha a un hombre enfermo y de qué manera ha sido sanado, que sea notorio que en el nombre de Jesucristo, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó,
por Él está en vuestra presencia este hombre sano. Dios le ha sanado en el nombre. El mismo Dios que levantó a Jesús de los muertos ha sanado a este pobre hombre. Gloria a Dios, que es así, que el poder de Dios no ha menguado. Él sigue salvando, Él sigue sanando. Podemos acudir a Él, sean cuales sean la naturaleza de nuestros problemas, podemos acudir a Él y su poder es suficiente, su sabiduría infinita. Él te ama, Él te quiere guiar, Él te quiere ayudar. Entonces, Pedro, qué raro, ¿verdad? ¿No era este el Pedro que negó a Jesús? ¿No era él? Hacía poco, relativamente poco, que esto había sucedido, hacía un par o 3 de meses. Y resulta que este hombre, que era bastante cobarde cuando se vio allí, ¿no? Era un hombre apasionado, valiente, lanzado, pero cuando vio esas sombras de muerte que estaban moviéndose a su alrededor, negó 3 veces a Jesús. No le conozco. ¿Qué va? Yo no sé quién es. Yo no tengo nada que ver con este hombre. ¿No es este Pedro? ¿Qué le ha pasado? ¿Cómo es que antes creaba problemas y se retractaba y negaba y renegaba? ¿Y cómo es que ahora a las mismas personas ante las que tuvo miedo y cedió y renegó del Señor, ante esas mismas personas les dice: es Jesucristo a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó, quien ha sanado a este hombre cojo? Él es la piedra reprobada por vosotros, pero que ha venido a ser la cabeza del ángulo, la piedra más importante. Él es aquel de quien decimos: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos invocar para ser salvos, solo en el nombre de Jesús. Realmente, nos dice el versículo 13, no sabían lo que estaba pasando. ¿No es este Pedro el que negó a Jesús? ¿No es este uno de los cobardes que le abandonaron en la cruz y que se desanimaron cuando lo crucificamos? Y entonces dice el versículo 13, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo. ¿Sabéis? Esto en griego suena un poco ofensivo. Les dijeron que eran hombres iletrados e idiotas, ¿no? De la gente que no tiene cultura, que no... ¿Y qué les ha pasado? Si les estaban dando una lección de todo. De pedagogía, de oratoria, de valentía, de veracidad, de sinceridad. ¿Cuánta falta hace esto hoy en día? Y que regenere todas las capas de la sociedad. Personas como Pedro, ellos lo menospreciaban. No es este hombre un iletrado, un hombre del vulgo, un hombre del montón, del pueblo. Pues sí, pero había estado con Jesús. Entonces le reconocían que habían estado con Jesús. Jesús transforma, poderosa, profunda, completamente, la vida de las personas que están con Él. Pero esto era solo el tiempo de Jesús, ¿no? Hoy ya no sucede, ¿verdad? Hoy ya no hay milagros. Ya las personas que son de Jesús más o menos son como las otras. Hermanos, si pasamos tiempo con Jesús, Jesús es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Jesús sigue cambiándonos. Jesús sigue cambiando a las personas, dándoles sabiduría, dándoles la plenitud de su espíritu, dándoles amor, dándoles paciencia, dándoles gozo y paz en medio de los problemas, dándoles mucha sabiduría, porque todo aquel que necesita sabiduría, ya sabéis, hay una promesa preciosa, que la pida a Dios si Él la da. Él ha prometido darla abundantemente y sin reproche. Entonces, ¿por qué somos a veces tan necios? Si tienes el talonario del banco inagotable de la sabiduría de Dios, ¿por qué somos tan necios en la forma en que nos relacionamos, en que gestionamos nuestra vida, en la que nos relacionamos con los demás, en la que administramos los dones y todo lo que Dios nos da? ¿Por qué? Porque no pedimos,
No tenéis porque no pedís. El Señor ha dicho, es que voy a daros sabiduría abundantemente, abundantemente, y un abundantemente de Dios, creedme que es abundante. Porque Dios es infinitamente rico. Dios da sabiduría abundantemente, sin reproches. ¿Verdad que a veces vas y pides, necesitas ayuda, y ya ves que la persona empieza a arrugar la nariz, empieza a menear la cabeza, empieza ya, y al final te hace un reproche, otra vez necesitas ayuda, otra vez te has equivocado en esto? Mirad, con el Señor no es así. Cuando Él ve a uno de sus hijos o de sus hijas que se acerca con humildad y le dice, Padre, perdóname, perdona mis pecados, perdona mis errores y dame sabiduría, Señor, porque la necesito. Dame amor, Señor, porque estoy más seco que un desierto del Sáhara. Señor, dame gozo y paz, porque es que estoy con una ansiedad y con un mal vivir. Señor, da. Él no ha dejado de amar y de cuidar a su pueblo. El que nos dio a su Hijo, dice Pablo, con mucha sabiduría, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio para que muriera por nosotros en la cruz. ¿Cómo sigue el versículo? ¿Cómo continúa? Dice Pablo, ¿cómo no nos dará también todas las cosas si te ha dado lo de más valor del universo entero? Nos ha dado a su Hijo. ¿Cómo no nos dará también todas las cosas que son para su gloria? Realmente, hermanos, no vivimos con más sabiduría porque no se la pedimos a Dios. No hay excusa. No tenemos más amor porque no acudimos a la fuente del amor y de la vida. No hay excusa. Y no tenemos todo lo que tiene que ver con Dios y con la santidad, con el fruto del Espíritu, porque no lo deseamos. Deseamos más otras cosas y a ellas nos dedicamos. Los que están con Jesús siguen desprendiendo el aroma de santidad del Maestro. Los que están cada día con Jesús siguen siendo personas sabias, con actitudes espirituales para resolver los problemas. Entonces vamos a ver cómo en el libro de los Hechos, estamos aquí viendo este primer episodio, el gran problema que tenían es que los intimidaron y les dijeron, versículo 18, llamándolos después del juicio, este rápido que les hicieron, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y Pedro y Juan respondieron, juzgad, si es justo delante de Dios, obedeceros a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces les amenazaron. Primero les intimaron, después les amenazaron. Pero no se atrevieron a castigarles porque estaba allí a su lado aquel hombre cojo de 40 años que todo el mundo conocía, que estaba siempre en la puerta, la hermosa del templo, y no podían negar lo que era evidente. Allí estaba como testimonio de la gracia, de la misericordia y del poder de Dios. ¿Qué más problemas han sucedido aquí en el libro de los Hechos? En los que se requiere sabiduría del Señor, amor, paciencia, en el que se requiere el discernimiento que te da el Espíritu. Bueno, si continuamos leyendo, fijaros, capítulo 5, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué dos problemas tenemos en el capítulo 5? A ver si alguien me los puede decir. En primer lugar, un problema de hipocresía, ¿verdad? Muchos se van de la iglesia diciendo, sí, parecen muy buena gente, pero qué hipócritas son. Yo me quedo triste cuando oigo a que alguien tiene esta excusa, ¿no? Que quiere hacer valer esta excusa para justificar que él no va, o que él se va, o que él ya no quiere volver. Me da mucha pena, porque yo en la iglesia conozco personas a las que admiro profundamente. Personas sinceras, personas íntegras. Personas que siguen al Señor, personas que están con Jesús, personas en las que puedes notar el aroma de Jesús.
personas generosas, personas que aman y lo hacen con sacrificio, personas fieles, personas que se han esforzado en casa, con la familia, con los hijos, en el matrimonio, personas que se han esforzado para ser un testimonio en el lugar de trabajo, personas que ayudan a los necesitados. Yo conozco en la iglesia a muchas personas a las que admiro. Y también sé que esas personas tienen algunas cosas que pueden mejorar. Algunos tienen bastantes cosas, algunos tenemos muchas cosas, ¿no? Pero lo cierto es que una cosa, lo cortés no quita lo valiente, o sea, que seguimos siendo pecadores, sí, que seguimos teniendo necesidad de mejorar, por supuesto, pero que hay un sincero deseo de que nuestras vidas glorifiquen a Dios y sean una bendición para los demás. Sí. ¿Dónde hay que firmar? Yo al principio, cuando conocí al Señor hace ya más de 30 años, idealicé a la iglesia evangélica, salía de la iglesia católica, una iglesia maravillosa que se extraña de que una persona a los 85 años pida la jubilación. Y digo, pues no sé en qué mundo vive, ¿no? Porque lo normal es que cuando una persona ya no tenga fuerzas para seguir haciendo lo que debe, que lo dejen descansar, o incluso, llegado el caso, que lo dejen morir en paz. ¿Verdad? ¿De qué se extrañan? ¿Cómo es que hacía 600 años que esto no pasaba? Es un motivo de extrañeza, realmente, ¿no? Es un motivo de pensar, bueno, entonces, ¿qué ha sucedido durante todo este periodo? ¿Cómo es que se tenía, ¿no? Me parece que una de las frases es que el papado lleva una cruz, y es que has de morir hasta el final, o sea, no puedes bajarte de la cruz hasta que el Señor te llame y te... Pero bueno, yo en este sentido no me extraña nada y en este lo entiendo y creo que es normal y que debe ser bien recibido por todos que una persona que se siente debilitada, enferma, mayor y que lleva una gran responsabilidad diga ya no puedo más. Pero como os decía, saliendo de esta iglesia, yo idealicé la iglesia católica, mucho más familiar, comunidades mucho más pequeñas, con una relación muy cercana, muy cariñosa de unos hacia los demás. Después te das cuenta con los años de que no debes creer en la iglesia, debes creer en el Señor. Debes creer en el Señor de la iglesia, Él nunca te fallará ni te decepcionará. Todavía hace poco me encontré a un querido hermano de otra iglesia que me decía, lo primero que me dijo el pastor, o el anciano en este caso, un obrero de asambleas de hermanos, cuando conocí el Evangelio fue, no te fijes por favor en las personas, pon tus ojos en el Señor y cree en Él. Porque cuando te fijas en las personas, tarde o temprano te llevarás una gran decepción. Muy sabio consejo, yo creo que es muy sabio, porque la iglesia debe ser amada, la iglesia debe ser valorada, debemos servir y procurar edificar a la iglesia, pero no nos dice creed en la iglesia, creed en ella y seréis salvos, no nos dice esto. El Señor es muy claro, creed en el Señor y seréis salvos. Y entonces Él os hará formar parte de una iglesia que Él ama, que Él cuida, que Él protege, que Él edifica. Qué privilegio formar parte de esta iglesia, pero no creas, en este sentido, entendedme bien en qué sentido lo digo, no creas en ella, cree en el Señor. La hipocresía de Ananías y Safira, que se habían propuesto con premeditación y alevosía mentir al Espíritu Santo y probar a Dios. Desde luego esta no es la actitud sabia que resuelve los problemas, no es una actitud espiritual. Se habían propuesto en el corazón, versículos 3 y 4 del capítulo 5, ¿por qué llenó, le pregunta Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se quedaba para ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Bueno, esto es grave. Pero aún así el juicio que cayó sobre Ananías y Safira
nos estremece, nos sobrecoge de temor. Y esto es lo que pasó. Sabéis, al principio también, cuando Acán en la toma de Jericó vio un manto babilónico y vio oro y los codició y a pesar de que Dios se lo había prohibido, los robó y los enterró, los guardó. También nos extraña de que pereció él y toda su familia. Toda su familia fue cómplice con él de lo que había hecho. Él los escondió en su tienda, o sea que la familia sabía lo que estaba haciendo Acán. Pero a veces Dios, que es soberano y que su sabiduría está tan por encima de la nuestra, hace cosas así para que los demás veamos y temamos. Para que haya un verdadero temor de Dios en la iglesia donde Cristo reina. No queremos hipocresía como no la quería Jesús. Y estas personas, fijaros, ya Satanás llenó su corazón para que mintieran, no a la iglesia, al Espíritu Santo. Me pregunto, ¿qué pensaban? ¿Qué estaban probando? ¿Si se podía engañar a Dios? Como aquellos de los que habla el salmista que dicen, Dios no ve, Dios no se preocupa de estas cosas. Puedo robar, puedo mentir, puedo abusar, puedo usar violencia, puedo caer más y más en una degeneración y corrupción y Dios me deja que lo haga. Hermanos, esto no es así. Nuestro Dios es un Dios santo, nuestro Dios es un fuego consumidor. Y en este sentido Él quiso que quedara muy claro que su iglesia no iba a ser una iglesia hipócrita, no iba a ser una iglesia donde todo fuera válido. La iglesia del Señor debe ser santa, sin mancha ni pecado y debe vivir llena de su espíritu. No debe dejar que Satanás llene el corazón. Siempre que lo hace es para destrucción. Entonces a mí me gustaría, llegados a este punto, que veamos también, vamos a pasar página, vamos a ver en la última parte del capítulo, Pedro y Juan son perseguidos otra vez, encarcelados, juzgados, amenazados y esta vez apaleados. Los azotan cruelmente. Pero el Señor dice que no consiguieron lo que querían porque, versículo 41, salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesucristo. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y entonces, dice el versículo 6, en aquellos días creció el número de los discípulos y hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Os habéis fijado cómo hay constantemente problemas en la iglesia? Hay persecución. Oran de todo corazón al Señor. El Señor les llena y continúan predicando con más valentía aún el Evangelio de Jesucristo. Pero entonces empieza Satanás a utilizar otra táctica, empieza a infiltrarse, hay concilio, hay hipocresía, hay engaño, hay personas dentro de la iglesia que quieren parecer santos pero que no lo son, que quieren parecer verdaderos creyentes, nacidos de nuevo pero que están allí, están siendo como cizaña y Dios tiene que intervenir. Y de nuevo volvemos a la persecución, esta vez mucho más violenta que la primera. Pero de nuevo ellos, gozosos, superan la prueba y nos dice que el número de los discípulos crecía y crecía y crecía y se multiplicaba. Pero Satanás dice, lo de la persecución no me está saliendo bien. ¿Sabéis? Voy a procurar usar otra táctica. Voy a sembrar cizaña. Voy a crear disensión dentro de la iglesia. Voy a hacer que se peleen unos con otros. Que todo empiece como empiezan siempre estas cosas, con murmuración. En aquellos días hubo murmuración. Hubo quejas. Pero no fueron directamente con el problema, mirad a los apóstoles, vamos a plantear, aquí tenemos un problema, pensamos que se está haciendo mal. No, esto no fue así. Se hizo a la manera que el diablo sugiere, insinúa y procura que se haga murmuración.
por las espaldas, por debajo. Quejas, amargura, resentimiento, celos, rencor. Y creedme que iba a saltar por los aires. Si los problemas no se atajan, son como una bomba de relojería. Hay un tiempo para resolverlos. Acordaros de lo que decíamos al principio, no sirve, no intentes ponerlos en el congelador. El sistema de la alfombra tampoco funciona. Al final hay un Everest allí en la alfombra, ¿no? Venga, todo debajo de la alfombra. La montaña cada vez más grande. Pues yo veo una actitud muy sabia en la Iglesia del Señor. En primer lugar, ¿cómo solucionaron los problemas? A ver si entre todo lo que hemos leído y comentado, a ver si me ayudáis un poquito. ¿Cómo lo solucionaron? ¿Qué fue lo primero de todo que hicieron cuando hubo persecución? Bueno, aquí una pregunta relacionada, ¿y por qué no hay persecución hoy? ¿Por qué tenemos casi todos los problemas que tenemos en la Iglesia son internos? ¿Por qué será? ¿No será que nos estamos mirando el ombligo? ¿No será que todo lo que hacemos es ad intra? En vez de salir a predicar el Evangelio, resulta que la Iglesia, prácticamente un 90 y mucho % de la vida de la Iglesia es intramuros. Entonces es aquí el terreno abonado para Satanás, para poner todo tipo de obstáculos y problemas. Si viviéramos de una forma más equilibrada y fuéramos con el mensaje del Evangelio fuera, como nos decía José, a los centros de reclusión, a las plazas, a los mercados, entre el vecindario, los amigos, créeme que la dieta se equilibraría. Tendríamos más o menos igual de problemas fuera que dentro. Ahora estamos a un 95% dentro y un 5% fuera. Pero, ¿qué fue lo primero que hicieron? Capítulo 4. Es un pasaje de los preferidos de Pepita, así que le voy a preguntar directamente a ella. ¿Cómo se deben atajar los problemas? Pepita, entonces, ¿qué me estás diciendo? Lo primero que tenemos que hacer es doblar la rodilla. Uy, con lo que duele, ¿no? La artrosis. Pero es verdad que es lo primero que teníamos que hacer. Ah, pero a mí me dijo el llanero solitario que lo primero... salir del lugar donde los habían amenazado e intimidado para que no hablaran del Evangelio y se pusieron de rodillas a orar. Y aquel lugar tembló y fueron llenos del Espíritu Santo, porque esta es la mejor manera de resolver todos los problemas, todos los espirituales y los que te parezca que tengan que ver con el ámbito de salud, material, relacional, familiar, todos los problemas. La mejor manera y la primera acción que deberíamos hacer siempre es pasar a la acción, orar. No tomar medidas, represalias, entrar como un elefante en cacharrería, no, orar. Piensa. Ponte delante del Señor, mira tu corazón, no sea que gran parte del problema esté ahí, dentro de tu corazón. Esto es lo primero. Y lo segundo es lo del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo. Mirad, yo no me disgustaría en absoluto si vosotros me dijerais un día, pastor, le vemos un poco mal, o le vemos preocupado, o le vemos afectado, le vemos entristecido, porque tenéis todo el derecho a pedir que el pastor de vuestra iglesia sea una persona llena del Espíritu Santo y que esto se pueda transmitir en la predicación, en las conversaciones, en la resolución de los problemas. La iglesia tiene todo el derecho a esperarlo, a pedirlo en oración al Señor. Orad por mí.
para que el Señor me llene de su Espíritu. Porque esta es la voluntad del Señor para todos. Y por supuesto que el pastor dé ejemplo, ¿no? Por supuesto. Y que los diáconos también. Esta es la voluntad del Señor para todo hijo de Dios. Sed llenos constantemente del Espíritu Santo. Lo dice muy claro la palabra. En Efesios 5:18 nos dice de una forma diáfana cuál es la voluntad del Señor para nosotros. Y lo especifica con estas palabras. Hermanos, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Versículo 18. Versículo 17. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias siempre por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y someteos unos a otros en el temor de Dios. La plenitud del Espíritu Santo es esto. Esta es la voluntad del Señor para toda la Iglesia. Esta es la voluntad del Señor para mí. Lo tengo muy claro. Y me preocuparía mucho más. O sea, en este sentido sé que no puedo cumplir mi ministerio si no vivo y si no pido y si no ruego al Señor que me llene de su Espíritu, de su amor y de la sabiduría que viene de Él. Pero también estoy convencido de que lo que es la voluntad del Señor para mí lo es para todos vosotros. Mirad, yo cuando leía estos versículos estaba pensando en mí en primer lugar, ¿no? Porque todos deberíamos, en un sentido, esa oración que empieza yo pecador, debería ser una oración que no olvidáramos. No porque recitamos un rezo católico romano, sino porque muchas veces los problemas empiezan y se resuelven a causa del yo pecador. Y el único antídoto y solución es el perdón de Dios y la plenitud del Espíritu Santo. Por lo tanto, si queréis conocer la voluntad del Señor, sed llenos del Espíritu Santo. Esta es su voluntad. ¿Es la voluntad del Señor solo para el pastor? ¿Cuál era la característica de los primeros diáconos que tuvo la Iglesia? Me gustaría que me ayudarais. ¿Cuáles eran las características de las personas que debían resolver el problema de murmuración y de quejas en la Iglesia? ¿Cuáles eran las características? ¿No? Hoy en día ya sabéis que para encontrar trabajo se necesitan 2 carreras, ¿no? Y ser joven, pero eso sí, con mucha experiencia, ¿verdad? Que tengas mucha experiencia. No sé cómo lo puedes hacer, ¿eh? Tener varias carreras, ser muy joven y tener una dilatadísima experiencia profesional. Pues bueno, no fueron tan exigentes. La primera iglesia fueron más a lo esencial, a lo importante. Me parece que Óscar quería decirlo. Dar ejemplo. Vale. ¿Y qué dice el texto de Hechos 6:3? ¿Cuáles eran las características? Perdón, no os oigo. Qué tímidos estáis. Se podía ver en cómo vivían, y eran personas llenas del Espíritu Santo. ¿Y qué más? Y sabiduría. Bueno, pues aquí tenemos el resumen de la predicación de hoy. Necesitamos una iglesia llena de personas de buen testimonio, llenas del Espíritu Santo y llenas de sabiduría. Y os aseguro que esto sí que va a ser radical para que reine la paz y la armonía entre nosotros. Pues yo me pensaba que estaba hablando del grupo de alabanza, ¿no? El versículo este de Efesios, porque dice, sed llenos del Espíritu Santo, que habléis entre vosotros con salmos, que son cánticos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones y dando siempre gracias a Dios por todo. ¿Verdad que parece que está hablando? Es que, ¿sabéis una cosa? El grupo de alabanza somos todos.
porque ellos son los que se ponen aquí delante, pero toda la Iglesia tiene que encarnar esta plenitud espiritual que mueve tu corazón en alabanza, en gratitud, en sumisión. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Qué sabiduría tiene la palabra de Dios? ¿Verdad? Nos maravilla que en 4, yo estoy hablando ya desde hace mucho rato, y en cambio la palabra en un versículo te lo pone todo así de claro. Tan, tan, tan. Esto debe ser así. Pues bueno, hermanos, esto es lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Que Él nos dé el buscar la plenitud del Espíritu Santo, sin la cual no se puede servir al Señor. Aunque seas creyente, si no estás lleno del Espíritu, si lo que reina en tu vida es tu ego, si lo que abunda en las obras de tu vida es la carne y no el Espíritu, de verdad que así no hacemos la obra de edificación de la Iglesia. La obra de edificación se hace con personas llenas del Espíritu Santo. Ahora, una pregunta a modo de conclusión es que hoy tenía más preguntas que mensaje. ¿Cómo se puede ser lleno del Espíritu Santo? ¿Puede una persona llena de su ego simultáneamente ser llena del Espíritu Santo? Pero ahora sí que tenemos un problema, ¿no? Si no podemos ser nosotros mismos. ¿Y qué significa esto de ser llenos del Espíritu? Significa que Dios reina en nuestra vida, que Jesucristo es verdaderamente el Señor, que nos guiamos por la palabra de Dios, que intentamos vivir en obediencia a la palabra de Dios. Y entonces, cuando esto es así, vamos por el buen camino. Nos dice el apóstol Pedro, en el libro de los Hechos, en lo que hemos leído, nos dice el versículo 2:4, y fueron llenos del Espíritu Santo. Y nos dice después que cuando hubieron orado, Hechos capítulo 4, versículo, lo tenía aquí anotado para no olvidarlo, cuando hubieron orado, versículo 4:31, el lugar tembló, pero eso no fue lo importante. Lo importante es que fueron llenos otra vez todos del Espíritu Santo. Y entonces nos dice en el capítulo 5, versículo 8, que cuando Pedro empieza a hablar, lo hace lleno del Espíritu Santo. Y nos dice que cuando buscan personas que puedan ayudar a resolver problemas en la Iglesia, no piden carreras ni experiencia profesional, no, piden personas de buen testimonio, llenas del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Os fijáis la importancia que tiene esto? Yo quisiera que el Señor nos ayude a ver la importancia que tiene. Vivir lleno del Espíritu Santo. Servir lleno del Espíritu Santo. No puedes ser bautizado 2 veces por el Espíritu Santo, como dicen algunas iglesias, algunos teólogos. No puedes, porque cuando el Señor te incorpora como miembro de su cuerpo, lo cual es el bautismo del Espíritu Santo, es que Él, tú que estabas separado de Dios, lleno de su amor y de su poder, te incorpora en el cuerpo de Cristo y te hace miembro del cuerpo de Cristo. Esto solo sucede una vez, porque los miembros de Cristo no son amputados para volver a ser injertados, para volver a ser cortados, para volver a ser injertados. El bautismo solo sucede una vez, pero la plenitud del Espíritu debe suceder cada vez que el pecado hace que pierdas la plenitud espiritual en tu vida. El pecado es como si pinchara tu vida de tal manera que te vacías del Espíritu. El pecado te contamina, el pecado entristece y contrista y apaga el Espíritu. Por lo tanto, tienes que volver a acudir a Dios para que te vuelva a llenar. Por eso, en el libro de los Hechos vemos que una y otra vez se repite que fueron llenos, que fueron llenados, porque a veces ante las dificultades, ante los problemas, nos asustamos, nos encogemos y necesitamos una unción especial, más fuerte, más plena del Espíritu para poderlos enfrentar. Y esto es lo que el Señor ha puesto en mi corazón. No puedes ser lleno del Espíritu si estás lleno de ti. Si tienes un ego así de grande, no puedes. No puedes ser lleno del Espíritu si no dices como Juan Bautista:
Oh, decía Juan, que yo mengüe para que Cristo crezca. No puedes ser lleno del Espíritu Santo si no dices, repitiendo las palabras de Jesús, Señor, ayúdame para que pueda vivir negándome a mí mismo y tomando la cruz cada día para seguirte. Si no tienes esta actitud, no puedes. La plenitud del Espíritu es para los que aman al Señor, lo desean con todo su corazón, quieren menguar para que Cristo crezca y están dispuestos a negarse a sí mismos y a tomar la cruz para ir en pos de aquel que nos ha amado tanto que murió por nosotros en la cruz. Tomar la cruz por amor al que sufrió la cruz. Que el Señor te bendiga.